Para solucionar este ejercicio es importante haber solucionado los ejercicios más sencillos del teorema de Pitágoras. Este es el quinto ejemplo de una serie de ejemplos del teorema de Pitágoras, justamente. Si no lo ha visto, en la parte de la descripción encontrarán el enlace para los ejemplos anteriores. Dicho esto, comencemos a trabajar con este. Dice, sabiendo que el triángulo PQR es un triángulo rectángulo, debemos calcular el valor de X, el perímetro del triángulo PQR que vemos en la figura y el área de este mismo triángulo. Aquí vamos a plantear el teorema de Pitágoras. Recordemos de los videos anteriores que el teorema de Pitágoras establece que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Cambiando estos valores, notemos que aquí los catetos son x más 4, 5, y la hipotenusa al estar al frente del ángulo recto es 2x menos 3. De tal modo que tendremos que hacer la siguiente ecuación. Hipotenusa, la hipotenusa es 2x menos 3, entonces será 2x menos 3 elevado al cuadrado igual a cateto, uno de los catetos es x más 4 elevado al cuadrado más 5 elevado al cuadrado. ¿Qué significa elevar al cuadrado un polinomio? Significa multiplicarlo por sí mismo. Es decir, tendremos que hacer 2x menos 3 multiplicado por 2x menos 3. Igual a, en la otra parte también tendremos que hacer x más 4 multiplicado por x más 4 más 5 al cuadrado es 25. Continuamos. ¿Cómo se hace esta multiplicación? Aquí tenemos que aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la adición. O, pues como lo llamamos de manera un poquito más ágil, en clase le decimos regadera. Entonces tenemos que hacer cada una de las multiplicaciones que estoy señalando en color verde. Comencemos. La primera, entonces 2x por 2x nos da 4x al cuadrado. 2x por 3 da menos 6x. 3 por 2x da otro 6x, negativo en ambos casos. Y 3 por 3 nos da 9, positivo. ¿Por qué el 6 y el 6 nos dan negativos? Fijémonos que queda 2x por 3 negativo, más por menos da menos. Y en el otro es menos 3 por 2, es menos por más, quedaría negativo. Finalmente tendríamos 3 por 3, 9, y menos por menos, eso significa que nos va a dar positivo. Del lado derecho, observemos que estos dos binomios son de signo positivo, por lo tanto todos los resultados que vamos a escribir en esta parte van a ser positivos. X por x da x al cuadrado, más x por 4 da 4x, 4 por x da otro 4x, 4 por 4 da 16, más 25. Algo que podemos hacer para agilizar un poco el cálculo es agrupar los términos semejantes. Entonces tendríamos 4x al cuadrado menos 12x. Noten que estos dos son términos semejantes y al tener el mismo signo se pueden sumar entre sí, más 9. Del lado derecho de la igualdad tenemos x al cuadrado, podemos sumar 4x con 4x, lo que nos da 8x, más, y aquí podemos sumar 16 con 25, que nos daría 41. Esta ecuación se denomina una ecuación cuadrática. Las vimos en un video anterior, si no les dejaré el enlace también para repasar esta parte de ecuación cuadrática. Cuando nosotros hablamos de una ecuación cuadrática, esta tiene que estar escrita en la forma ax cuadrado más bx más c igualado a 0. La ecuación que está en la parte de arriba no está igualada a 0, por lo tanto tendremos que escribirla en este formato. Vamos a comenzar. Entonces, vamos a pasar todo lo que está al lado derecho de la igualdad al lado izquierdo. Tendremos 4x al cuadrado menos 12x más 9 menos x al cuadrado. Esta que estaba al lado derecho tenía un signo positivo, pasa al otro lado restando, igual que el 8x, que también queda negativo, y el 41 también pasará restando, todo igualado a 0. Para poder operar necesitamos identificar términos semejantes. 4x cuadrado y x cuadrado se pueden operar entre sí.
12x se puede operar con 8x y el 9 se puede operar con el 41, teniendo así lo siguiente: 4x cuadrado menos x cuadrado. Fijémonos que al lado de esta x está acompañándolo el coeficiente 1. Entonces estaremos haciendo la operación 4x cuadrado menos 1x cuadrado, es decir, 3x al cuadrado. Recordemos que cuando hacemos suma o resta de términos semejantes, solamente cambian los coeficientes y no los exponentes. Continuamos. 12 y 8, los dos tienen el mismo signo, luego se suman. 12 más 8 nos da 20. Quedaría 20 negativo, x, y finalmente tendríamos 9 menos 41, son signos distintos, tenemos que restarlos, esto nos dará 32. Puesto que 41 es mayor, nos va a dar 32 negativo, igual a 0. Tenemos que solucionar la ecuación 3x al cuadrado menos 20x menos 32 igual a 0. Esta ecuación la podemos solucionar utilizando la fórmula cuadrática que ya vimos previamente, es decir, debemos identificar el valor de a, que es 3, el valor de b, que es menos 20, y el valor de c, que es menos 32, teniendo así como discriminante la siguiente operación, utilizando la fórmula b al cuadrado menos 4ac, es decir, 4 por a por c. Para este ejercicio tenemos los valores de a, b y c escritos en la parte superior. B al cuadrado significa menos 20 elevado al cuadrado menos 4 multiplicado por el valor de a, que es 3, multiplicado por el valor de c, que es menos 32. Tendremos por lo tanto menos 20 al cuadrado es 20 por 20, lo que nos da 400, y este signo menos por menos nos dará más, entonces queda 400 positivo. Ahora bien, tenemos 4 por 3, 12, y 12 por 32 nos da 384. Fijémonos en los signos que están involucrados en esta multiplicación. Tenemos menos por más por menos. Este más lo podemos ignorar, no va a cambiar ningún signo. Aquellos que van a ser problemáticos, digámoslo así, son los negativos. Menos por menos va a dar más. Para tener finalmente que d es igual a 784. Ahora calculamos el valor de x de la siguiente forma. X es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada del discriminante dividido entre 2a. De este modo tendremos que x es igual a menos b, es decir, menos 20. El primer menos se debe a la fórmula, mientras que el segundo menos corresponde al valor que tenía b, que era negativo. Más y menos la raíz cuadrada del discriminante que nos dio 784, dividido entre 2 multiplicado por a, que es 3. Menos por menos nos da más, queda 20 positivo, más y menos la raíz cuadrada de 784, que es 28, sobre 2 por 3 nos da 6. Tendremos así dos posibilidades, una posibilidad en la que estamos sumando y otra en la que estamos restando. Así tendremos que x1 es igual a 20 más 28 dividido entre 6 y x2 es igual a 20 menos 28 sobre 6. En el primer caso tendríamos 20 más 28, 48, entre 6 nos da 8. Y en el otro tenemos 20 menos 28, lo que nos da menos 8 sobre 6, simplificando nos va a dar menos 4 tercios. Ahora, ¿cuál de estos dos valores será el que tomaremos? Tendremos que cambiar el valor de x en estas expresiones para averiguar cuánto sería. Aquí podríamos hacer 8 más 4 o menos 4 tercios más 4. Cualquiera de los dos resultados sería válido porque nos da positivo al ser una distancia. En 2x menos 3 tendríamos 8 por 2, 16, menos 3, 13. Mientras que en la otra parte tendríamos 2 por menos 4 tercios, menos 3. Aquí tendríamos dos números negativos sumados entre sí, dan otro número negativo.
Por lo tanto, el valor que nos daría en la hipotenusa no sería válido. Por lo tanto, deberíamos descartar el valor 4/3. Por ahora nos vamos a quedar para este ejercicio con el valor de x igual a 8. Sabemos que el valor de x es 8. De este modo tendremos que x más 4 es lo mismo que 8 más 4, es decir, 12. Y aquí tendremos 2 multiplicado por 8 menos 3, lo que nos daría 2 por 8, 16, menos 3, 13. Así, los catetos de este triángulo miden 12 y 5 y la hipotenusa vale 13 unidades. Así, si queremos calcular el perímetro del triángulo, tendremos que sumar todos sus lados, es decir, los dos catetos que valen 5 más 12 más la hipotenusa que es 13. 5 más 12 da 17, más 13 nos da 30. Y el área del triángulo se obtiene, como vimos anteriormente, multiplicando la base por la altura y dividido entre 2. Para el caso de este tipo de triángulos, triángulo rectángulo, podemos identificar la base y la altura si nosotros giramos el triángulo. En este caso la base sería 5 y la altura sería 12. O si queremos seguir girándolo, podríamos tener por ejemplo esta posición para decir que la base es 12 y la altura 5. Lo que quiero decir en este momento es que la base y la altura de un triángulo rectángulo es fácil de identificar, notando que estas son justamente los catetos del triángulo. Así tendremos que la base es 5 y la altura es 12, o si lo preferimos 12 por 5 también es válido. Tendremos 5 por 12 nos da 60 dividido entre 2. 60 dividido entre 2 da 30. ¿Qué diferencia tenemos? En este caso el perímetro nos dio 30 y el área también nos dio 30. Recordemos que el perímetro se mide en unidades lineales, digamos metros, centímetros, kilómetros, pero las áreas se miden en unidades cuadradas, que serían metros cuadrados, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados. Bien, les recomiendo por favor ir adelantando los talleres correspondientes a este tema. Y si tienen alguna duda, en los próximos videos en los que tendremos respuestas a inquietudes, pues atenderemos esas preguntas. Muchas gracias, espero estén muy bien y quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias.